el proyecto del área de matemática llamado Manzana de Newton. Nuestro tema son los sistemas sexagesimales. Las personas que conforman el grupo son Ailín Coello, Julián Salazar y mi persona. A continuación yo les hablaré sobre nuestros objetivos. Iniciemos por nuestro objetivo general. Con la historia, titulada El diario de Rigoberto y el sistema sexagesimal, debemos entender que está dirigido para un público infantil de entre 8 a 9 años hasta edades más avanzadas, ya que a esta edad ellos ya dominan temas básicos de matemáticas, tales como la multiplicación, suma, resta y división. Al ser esta una historia llena de ilustraciones y bastante didáctica, los niños se sentirán mucho más atraídos a la misma. De esta manera, ellos poco a poco irán conociendo sobre la matemática, lo que engloba, lo que significa y lo necesaria que es. Que sepan que el sistema sexagesimal va a ser uno de los muchos temas que van a estar presentes en su ahora y su futuro. Entre nuestros objetivos específicos están, primeramente, que con la ayuda de esta historia informaremos de una manera didáctica y divertida a los niños sobre el sistema sexagesimal, para que ellos sientan la necesidad de aprender y conocer más sobre el tema. Luego, que es necesario conocer el sistema sexagesimal para fomentar el conocimiento de la cultura babilónica en Mesopotamia y la utilización de este sistema hoy en la actualidad. Y finalmente, que en la actualidad es indispensable para calcular la medida de tiempo y los ángulos. El sistema sexagesimal en las matemáticas. Primero, la matemática es una ciencia que nos hace ver lo perfecto que es el mundo. Por eso es que gracias a este proyecto pudimos apreciar este tipo de sistemas, métodos, temas y subtemas, que nos ayudan a nosotros a vivir nuestro día a día. Como sabemos, el sistema sexagesimal, a pesar de los años de evolución y tecnología, se sigue utilizando, siendo este sistema el que nos permite a nosotros evaluar nuestro entorno de una manera precisa. Asimismo, poder ir desarrollando nuevos métodos y prosperar como sociedad. A continuación, el contexto global que decidimos utilizar para el proyecto es innovación científica y técnica, de modo que el sistema sexagesimal ha permitido desarrollar nuevas tecnologías, tales como el reloj, que poco a poco ha ido reemplazando a este sistema, pero que aún así lo utilizamos para contar o para operaciones como en matemáticas o en física. Les explicaré los conocimientos previos que nosotros teníamos antes. Entre ellos están las tablas de multiplicar, las fracciones, los números primos, las transformaciones de tiempo, los ángulos, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y las fracciones. Con conocimientos específicos nos planteamos en 5 preguntas. ¿Cómo funciona el sistema sexagesimal? ¿Cómo se utiliza el sistema sexagesimal? ¿De dónde se originó? ¿Cómo se creó? ¿Por qué se creó? Explicar algunos de los temas dentro de los marcos teóricos. Como primer tema tenemos la medida de tiempo. El tiempo se puede medir en horas, minutos, segundos y sus equivalencias son 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos y 1 hora son 3600 segundos. También podemos encontrar expresiones complejas e incomplejas. Las incomplejas son utilizando una sola unidad y las complejas son utilizando varias unidades. También podemos encontrar operaciones con cantidades de tiempo, tales como la suma y la resta. Podemos encontrar medida de los ángulos. Los ángulos se pueden medir a través de la amplitud o abertura de un ángulo, y esta se mide en los grados. Para medir ángulos con mayor precisión podemos utilizar los minutos y los segundos. Y también podemos encontrar la clasificación de los ángulos, que puede ser según su abertura, que pueden ser rectos, agudos, obtusos, llanos y complejos. Un agudo es menor a 90 grados, un obtuso mayor a 90 grados, un llano es un ángulo de 180 grados y un completo son 360 grados. También podemos clasificar según su posición relativa, como consecutivos, adyacentes o opuestos por el vértice. Los consecutivos tienen un vértice y un lado común. Los adyacentes son consecutivos y forman un ángulo llano, mientras que los opuestos por el vértice tienen un vértice común y sus lados por prolongación. También les voy a explicar un poco del origen.
Al igual que en el caso del sistema decimal, que el origen se remonta a una manera de numerar usando los dedos de las manos, en la antigüedad los habitantes del llamado creciente fértil contaban señalando con el dedo pulgar de la mano derecha, si este era diestro, cada una de las 3 falanges de los restantes dedos de la misma mano, comenzando por el meñique. Con este método se puede contar hasta 12 y para seguir con cifras mayores cada vez que se realizaba esta operación, se levantaba un dedo de la mano libre, es decir, la izquierda, hasta completar 60, ya que 12 por 5 es igual a 60. Por lo que este número fue considerado una cifra redonda, convirtiéndose en una referencia habitual en transacciones y medidas. Similar suerte corrió un número contando en la mano derecha, el 12, y algunos múltiplos tales como el 24, 180 y 360. Por esto, el sistema sexagesimal se emparenta en sus raíces históricas con el sistema duodecimal. Esta forma de contar con los dedos hasta 12 y luego hasta 60 sigue siendo usada en la actualidad por algunos habitantes del Medio Oriente. Ahora les voy a explicar las matemáticas en Mesopotamia y Egipto. Primero, ¿qué es? Las matemáticas babilónicas se refieren a la de los pueblos de Mesopotamia, actualmente donde es Irak, desde los primeros sumerios hasta el comienzo del periodo helenístico. Luego, ¿cómo se originó? La matemática babilónica se fusionó con las matemáticas griegas y egipcias para dar lugar a las matemáticas helenísticas. Más tarde, bajo el Imperio Árabe, una vez más se convirtió en un importante centro de la matemática islámica. ¿Cómo se descubrió? Se descubre estas fuentes en más de 400 tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme, en las cuales se le daba la inscripción a la tablilla mientras ésta estaba húmeda y posteriormente se le ponía a secar en un horno o bajo el calor del sol. ¿Qué hacían? Bueno, estos desarrollaban un complejo sistema de medida desde 3000 años antes de Cristo, desde alrededor de 2500 años antes de Cristo en adelante. Los sumerios escribieron las tablas de multiplicar en las tablillas de arcilla y realizaron ejercicios geométricos y problemas de divisiones. ¿Qué estudiaban? La mayoría de las tablillas de arcilla recuperadas datan de 1800 a 1600 años antes de Cristo, que abarcan temas como las fracciones, álgebras, ecuaciones cuadráticas, cúbicas y el cálculo de ternas pitagóricas. Y el sistema sexagesimal. Las matemáticas babilónicas fueron escritas tema de numeración de base 60. De esto se deriva el uso actual de los 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Yo les hablaré sobre las medidas de tiempo. Primeramente, debemos entender que el tiempo es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una serie ordenada de acontecimientos. El sistema de tiempo comúnmente utilizado es el calendario gregoriano y se emplea en ambos sistemas, el sistema internacional y el sistema anglosajón de unidades. A continuación les presentaré unos pocos ejemplos sobre este sistema, que principalmente son de unidades más pequeñas que el día. En primera instancia tenemos que un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Y otros ejemplos serían que 7 días forman una semana, 15 días forman una quincena, entre 28 y 31 días forman un mes, 3 meses forman un trimestre, 4 meses forman un cuatrimestre, 6 meses forman un semestre, 12 meses forman un año, 2 años forman un bienio, 5 años forman un lustro, 10 años forman una década, 100 años forman un siglo y 1000 años forman un milenio. Es muy importante recalcar que hay muchas más unidades de medidas de tiempo, pero estas son las más usadas. Para la suma, tenemos 3 pasos. En el primer paso, se colocan las horas debajo de las horas, o los grados debajo de los grados, los minutos debajo de los minutos y los segundos debajo de los segundos y se suman. Luego, si los segundos suman más de 60, se divide dicho número entre 60. El resto serán los segundos y el cociente se añadirá a los minutos. Y finalmente, se hace el mismo procedimiento para los minutos. Ya, el producto. Primeramente lo que hicimos fue ver si teníamos opciones de poder hacer un producto físico o en este caso uno digital. En vista de que no podíamos hacer físico ya que abordaba al tener materiales
y también se tendría el cargo de la persona que lo estaría haciendo en cuanto a uno que en este caso es digital. Decidimos hacer una historia. Nuestra historia tiene el título de Matemaxon, en donde Rigoberto es nuestro protagonista, el cual habita en su planeta Matemaxon y también junto con sus demás pueblerinos se podría decir que están en el mismo. Bueno, ellos pueden hacer un viaje, pueden realizar viajes a través de los libros, en la cual van visitando capítulos acerca de las historias matemáticas para poder incrementar su nivel de conocimiento y eso poder ponerlo en práctica. A pesar de que Rigoberto no se veía no se veía tan aplicado para las matemáticas, decide emprender un viaje, ya que si él no demuestra que él es bueno en las matemáticas, podría ser expulsado de su planeta, lo cual sería tentador para él, tanto como para su familia, o en este caso, su querido padre. Bueno, empezamos a redactar nuestra historia, empezando por los primeros capítulos, en la cual, basado en una investigación, redactábamos por día un primer capítulo de entre una hoja y una hoja y media. Después así continuábamos con los siguientes días y asimismo verificábamos entre nosotros tres de que estuviera la historia basada en hechos coherentes, sin que tenga nada de ficción, debido a que la historia matemática no la podemos modificar. Bueno, a la final escribimos unos 11 capítulos y dentro de los mismos se encuentran gráficos y asimismo unos dibujos como una pequeña ilustración para que tengan una idea de lo que más o menos se está diciendo. Y también a la final concluimos con una moraleja. Y finalmente lo pasamos entre nosotros tres revisando tanto faltas de ortografía para poder editarlo y así subirlo y presentarlo hacia ustedes. Les voy a hablar un poco acerca de la difusión. La difusión se va a dar por medio de este video, subiéndolo a YouTube, y en la descripción del video se van a poner el link hacia nuestro pequeño cuento para que puedan leerlo. Y así tengan acceso a más personas, más que solo las personas del colegio y nuestros compañeros. Como para poder concluir el cierre de nuestro proyecto, decimos que en base a esta investigación que hemos realizado, el sistema sexagesimal aborda una gran teoría del conocimiento, tanto para poder nosotros comprender de manera otra cultura, tanto en el pueblo en Mesopotamia, y asimismo conocer cómo los babilónicos contaban a través de sus dedos, y asimismo poder ver de otra manera cómo ellos nos llegaron a influenciar tanto en su cultura y también en sus aportaciones matemáticas, y así finalmente poder llegar a utilizarlo en la vida diaria, tanto en la medida y cálculo del tiempo y de los ángulos. Y eso sería todo.